A continuación hablaremos sobre el tema de Grecia, donde tocaremos diferentes puntos importantes como lo son sus esculturas, sus pinturas, etc. La escultura y su evolución hacia un naturalismo. La escultura griega es una de las manifestaciones artísticas más importantes de la antigüedad. A lo largo de los siglos pasó por fases estilísticas distintas que reflejan cómo los artistas griegos fueron liberándose gradualmente de la rigidez para lograr representaciones más naturales, expresivas y realistas del cuerpo humano. La escultura griega solemos dividirla en tres periodos principales, como lo son el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Conoceremos un poco más a profundidad cada uno de estos periodos para que podamos entender un poquito mejor. Periodo arcaico. Tiene las siguientes características. Son figuras rígidas, simétricas y frontales. Llevan una postura estática sin movimiento real. Contienen una sonrisa artificial arcaica en los rostros que intentaba darles vida. Con respecto a sus proporciones, no eran del todo naturales. Y eran figuras vestidas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, tenemos ahí el Korai del lado femenino, que eran representadas vestidas y ricamente adornadas. Del lado masculino eran representados desnudos con una representación idealizada. Siguiendo tenemos al periodo clásico. Tiene las siguientes características: mayor naturalismo y perfección anatómica, posturas más relajadas y realistas. Tienen una representación idealizada del cuerpo humano, como ser la belleza, juventud y armonía. Tienen un interés por capturar movimientos, emociones sutiles y equilibrio, y una gran atención a los detalles del cuerpo y los tejidos. Tenemos ahí el ejemplo que es el discobolo del Mirón, que representa a un atleta desnudo en el instante preciso del lanzamiento del disco. Esta figura está compuesta entre movimiento y equilibrio. El torso gira, los brazos describen arcos y las piernas tan tensas. Por último tenemos lo que es el periodo helenístico, con las siguientes características. Tienen una máxima expresión del movimiento y la emoción, muy detalladas y realistas, llevan el dramatismo, la teatralidad, la complejidad en las composiciones, y también podemos observar que ya llevan representaciones de niños, ancianos, mujeres e incluso sufrimiento. Por ejemplo, tenemos ahí la escultura que vendría a ser la de Laconte y sus hijos, la cual tiene una expresividad extrema que refleja dolor, sufrimiento y tensión física en cada músculo. Siguiendo tenemos a los canones y sus proporciones. Para que podamos entender un poco mejor, tenemos que entender qué es un canón. El canón, que viene del griego regla o modelo, es un sistema de proporciones matemáticas utilizado para representar el cuerpo humano ideal en la escultura. Tiene como objetivo lograr belleza, armonía y equilibrio en la figura humana. No se basa en personas reales, sino en modelos ideales de perfección. Los canones en la escultura griega. Canón arcaico. En este canón no había un sistema matemático formal. Las proporciones eran esquemáticas y poco realistas. Eran figuras rígidas, simétricas, con formas geométricas. Y tenían una cabeza grande respecto al cuerpo. Por ejemplo, tenemos ahí al Courus de Anavisus, de ejemplo, utilizado como monumento funerario. Siguiendo tenemos al canón de Policleto. Policleto fue un escultor griego, autor de famosos tratados perdidos. Aplicó su canón en la escultura Dórifo, la cual podemos ver en las imágenes, lo tenemos como ejemplo. Este canón tiene diferentes características, como lo es la altura total de su cuerpo, que es de 7 cabezas, como podemos ver en el ejemplo en la parte derecha. La altura del pubis de mitad del cuerpo, y tiene una postura contrapposto, lo cual significa que el peso está inclinado hacia una pierna mientras la otra se encuentra relajada. Esta escultura representa a un hombre joven, atlético y sin emociones fuertes. Luego tenemos al canón de Praxíteles, lo cual introduce el desnudo femenino idealizado, con un cuerpo más esbelto y alargado que el canón de Policleto. Tiene movimientos más suaves y curvilíneos. La cabeza es más pequeña en proporción al cuerpo. También tenemos de ejemplo a lo que vendría a ser Afrodita. Fue la primera representación desnuda de Afrodita.
Fue la primera vez que la diosa del amor y la belleza se representa completamente desnuda, lo cual causó gran impacto en lo que vendría a ser su época. Por último tenemos al Canon de Lisipo, escultor favorito de Alejandro Magno, el cual reformula el Canon de Policleto. Si bien recordamos, Policleto tenía la teoría de que la altura total del cuerpo es de 7 cabezas. Este reformula de 7 cabezas a 8 cabezas, como pueden ver en el ejemplo de la parte derecha de la diapositiva. Nos dice que la altura total del cuerpo viene a ser de 8 cabezas. El torso es más largo y delgado, las extremidades son más largas y flexibles, y con respecto a la figura es más esbelta, estilizada y elegante. Siguiendo tenemos lo que son las pinturas. La pintura griega fue muy importante porque no solo tenía un fin decorativo en los templos, edificios y tumbas, sino que también contaban historias y mostraban cómo pensaban y vivían los griegos. Utilizaban colores brillantes y contrastantes como ser el rojo, negro, blanco y amarillo, eran los más comunes. Los temas más frecuentes eran escenas mitológicas, religiosas, batalla, la vida cotidiana y deporte. Se desarrolló principalmente en murales, tablillas de madera y cerámica. Aunque muchas se perdieron por el paso del tiempo, lo que se conserva son sobre todo pinturas en cerámica y copias romanas de murales. Técnicas de pintura. Como primera técnica tenemos los frescos, aplicados sobre muros y tumbas, permiten colores duraderos. Como ejemplo tenemos en esta ocasión los frescos, pero aplicados en tumbas. Siguiendo tenemos las técnicas encáusticas. Son pinturas con pigmentos mezclados con cera caliente usadas en tablillas y retratos. Como ejemplo tenemos los retratos del Fayum. Y por último tenemos la técnica de la cerámica pintada. Es la técnica más conservada hasta hoy, hasta la actualidad. Esta técnica tiene dos estilos principales, figuras negras y figuras rojas. Estilo de figuras negras. Tiene las siguientes características. Son dibujos en siluetas negras sobre fondo arcilloso rojo. Podemos ver en el ejemplo de la imagen, podemos observar lo que son las siluetas negras sobre el fondo arcilloso rojo. Otra característica que tenía este estilo de figura era el detalle incisos con punzón. También otro dato no menos importante que vendría a ser los temas de lo que se trataban estas pinturas, que por lo general eran la mitología, las escenas heroicas y sobre la vida cotidiana. Luego tenemos el estilo de figuras rojas, que a diferencia del otro viene a ser lo contrario. En el estilo de figuras negras podíamos observar lo que eran las figuras negras sobre el fondo arcilloso rojo. En este es lo contrario. Podemos observar lo que son las figuras en rojo sobre el fondo negro. Otra característica también son el mayor detalle anatómico y la expresividad, ¿no? Otra diferencia también es el uso del pincel en vez del punzón. También tiene más detalle, más profundidad y naturalismo. El arte cerámico y su evolución. La cerámica fue uno de los artes más importantes de Grecia. Al inicio no solo cumplía funciones prácticas de guardar agua, vino, aceite o granos, pero poco a poco la cerámica se convirtió en una forma de expresión artística y en una manera de contar historias. Esta se dividía en 5 periodos. El primero vendría a ser el periodo geométrico, que se decoraban las vasijas con líneas rectas, espirales y otras figuras geométricas. Empezaron a aparecer representaciones muy simples de personas y animales. Las ánforas grandes se usaban en los funerales como urnas o como marcadores de tumbas. Periodo orientalizante. Grecia tuvo contacto con Egipto y Fenicia. En las vasijas comenzaron a aparecer animales exóticos, flores y diseños inspirados en esas culturas. Se empezaron a contar más historias mitológicas con más detalles.
Periodo arcaico. Aquí surgieron dos estilos muy famosos que vendrían a ser las figuras negras. Las figuras se pintaban de negro sobre todo el fondo rojo de la arcilla. Y las figuras rojas, que prácticamente es lo mismo que el anterior, pero al revés. El fondo vendría a ser negro y las figuras quedaban en rojo, lo que permitía mostrar más detalles y movimientos. Este periodo fue clave porque la cerámica se convirtió en una forma de narrar escenas de la vida diaria y de los deportes y de la mitología. Periodo clásico. El estilo de las figuras rojas alcanzó su máximo nivel. Los artistas buscaban realismo, expresiones más humanas y escenas con movimiento. Se pintaban no solo dioses y héroes, sino también escenas de teatro, competiciones y vida cotidiana. Periodo helenístico. La cerámica perdió importancia frente al mármol y el bronce. Sin embargo, surgieron nuevas técnicas con colores como blanco, dorado y hasta detalles de relieve. Las vasijas se hicieron más decorativas y lujosas. Aquí unos ejemplos de el periodo geométrico y las vasijas rojas con negro. Polis griega. La polis era una ciudad-estado griega. Era base de toda su organización política y social. No era solo un lugar físico, sino también una comunidad de personas que compartían leyes, gobierno y costumbres. Cada polis era independiente, tenía su propio gobierno, ejército y hasta moneda. Aún así, todas compartían el idioma, la religión y muchas tradiciones. Un ejemplo famoso de polis sería el de Atenas, conocida por su democracia, y Esparta, famosa por su disciplina militar. La polis se dividía en tres: la Acrópolis, que era la parte más alta y fortificada, donde se encontraban los templos y servía la defensa en caso de guerra. Otra sería la ciudad baja, donde vivían los ciudadanos y se desarrollaba la vida cotidiana. Y por último, el campo, el territorio agrícola alrededor que daba alimentos a la ciudad. El urbanismo es la manera en que los griegos organizaban y construyeron sus ciudades. Etapas iniciales. En la época arcaica, las ciudades eran desordenadas, con calles irregulares y casas simples. No había un plan fijo, las ciudades crecían poco a poco y no había un diseño planificado. Desarrollo clásico. En el siglo V, el arquitecto Hipódamo Mileto creó un nuevo plan de urbano llamado Plan Hipodámico. Consistía en organizar la ciudad en una forma de damero, con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto formando cuadras. Dividió la ciudad en tres maneras: religiosa, con templos y acrópolis; pública, con el agora, que era la plaza central donde se reunía la gente y había mercados, tribunales y asambleas; y la privada, con barrios residenciales y casas. Elementos importantes del urbanismo griego. El agora era el centro de la vida social, política y comercial. La acrópolis era el espacio religioso y defensivo. El teatro vendría a ser la muestra de la importancia del arte y su cultura. Los gimnasios y las palestras
para entrenar el cuerpo y educar al ciudadano. Las murallas rodeaban y protegían la ciudad. En conclusión, el arte cerámico griego evolucionó desde lo geométrico y simple hasta lo realista y colorido, reflejando la vida, la mitología y las creencias de los griegos. La polis fue la base de su organización social y política y dio identidad a cada comunidad. El urbanismo griego, sobre todo con el plan de Hipódamo, mostró la capacidad de los griegos para organizar sus ciudades de manera ordenada y funcional, combinando espacios públicos, privados y religiosos. La cultura griega dejó huellas muy profundas y muchos de los moldeos que ellos crearon todavía influyen en cómo entendemos hoy el arte, la política y las ciudades. El helenismo en Grecia. El helenismo comienza cuando muere Alejandro Magno en el año 323 a.C. Alejandro había conquistado un gran imperio que iba desde Grecia hasta Egipto y parte de la India. Después de su muerte, el imperio se divide en varios reinos: Egipto, Siria y Mesopotamia, Macedonia y Grecia. Esta etapa termina en el 31 a.C., cuando Roma conquista Egipto. Las características principales de este suceso fue que hubo una mezcla de culturas: Grecia con la de Egipto y Persia con India. Las ciudades eran cosmopolitas, con personas de muchos lugares distintos. El griego koiné fue la lengua común que unió a la gente. Se fundaron grandes ciudades como Alejandría y Pérgamo, que eran centros de comercio y cultura. El arte y la literatura. El arte era más realista y expresivo que en la época clásica. Esta intentaba mostrar más emociones, movimientos y escenas dramáticas. Algunos de los ejemplos podría ser el de Laconte y sus hijos, Venus de Milo y Victoria de Samocracia. Esas eran las obras más importantes. Aquí uno de los ejemplos ya mencionados, que el del centro vendría a ser Laconte y sus dos hijos, representa al sacerdote troyano Laconte y a sus dos hijos siendo atacados por enormes serpientes marinas, enviado por los dioses. Los cuerpos muestran una gran tensión muscular. Las expresiones faciales transmiten dolor, angustia y sufrimiento. Es un ejemplo perfecto del arte helenístico, que busca mostrar emociones intensas y movimiento dramático. La de la izquierda vendría a ser Venus de Milo. Es una de las esculturas más famosas de la diosa Afrodita, Venus, para los romanos. Y la figura aparece semidesnuda, con un torso descubierto y un drapeado en la parte inferior. Sus brazos se encuentran perdidos, lo que ha aumentado el misterio de la obra. Representa la belleza ideal femenina y con proporciones armónicas y un rostro sereno. La que está a la derecha vendría a ser Victoria. Representa a la diosa Nike, Victoria, posada sobre la proa de un barco con las alas extendidas. La figura transmite movimiento y fuerza, como el viento inflara sus ropajes. Es un ejemplo de la dinámica helenística, ya que parece que la diosa acaba de aterrizar triunfalmente. Aunque la estructura está incompleta, le falta la cabeza y los brazos, como se puede ver, sigue transmitiendo poder y majestuosidad.